El dólar está cayendo y al parecer este es solo el principio. Un cambio profundo está en marcha y los acontecimientos se mueven tan rápido que ya no se trata de simples titulares, sino de un reordenamiento que podría redefinir la economía global entera. Donald Trump ha subido la presión al máximo, intentando forzar a China e India a romper sus lazos con Rusia. Pero la respuesta fue inmediata y clara: ninguno de los dos gigantes se someterá a las exigencias de Washington. China, en particular, dejó en claro que no abandonará a Moscú solo porque Estados Unidos así lo quiere. Con ese paso, Pekín no solo desafió a Washington, sino que dio un golpe directo a toda la estrategia estadounidense, y eso es apenas el comienzo. Durante años se habló de la desdolarización, de esa transición paulatina para reducir la dependencia del dólar, pero en la práctica poco había ocurrido. Los países del BRICS avanzaban con cautela, evitando provocar una respuesta directa de Estados Unidos, e India en especial mantenía el dólar en el centro de su comercio exterior. Esa precaución se ha terminado. Bajo el peso de los aranceles y los ataques constantes de Trump, Delhi comprendió que la alianza con Washington ya no le da la estabilidad que alguna vez prometió. En respuesta, India está reabriendo canales de cooperación con China y alterando por completo el balance dentro del BRICS. Por primera vez, el bloque empieza a actuar como un verdadero frente unido. China, India, Rusia, Brasil y más de 20 países del sur global se han alineado bajo una misma agenda: reducir su dependencia del dólar y construir un sistema financiero alternativo. Lo que hace unos años parecía un simple discurso político, hoy se traduce en contratos, acuerdos de inversión y sistemas de pago que ya no pasan por la moneda estadounidense. Y cada paso en esa dirección erosiona la dominación que Washington ejerció durante décadas sobre el comercio internacional. Desde 2020, la confianza en el sistema del dólar se ha ido resquebrajando con sanciones, congelamientos de activos y ahora una guerra de aranceles que golpean no solo a rivales, sino también a aliados históricos. El mensaje es claro: si hasta India, el socio que más se cuidaba de no desafiar a Estados Unidos, empieza a buscar alternativas, el orden económico global ya no es el mismo. Y no se trata de discursos. Son los propios mecanismos del mercado los que están empujando el cambio. India necesita mantener el flujo de energía barato y reducir sus costos de importación, incluso si eso significa pagar en monedas distintas al dólar. Bajo presión, sus líderes entendieron rápido que no podían depender de una sola divisa. El gobierno comenzó a expandir el uso de la rupia en el comercio internacional, mientras las empresas privadas exploran cada vez más pagos en yuanes, dirhams o monedas regionales. No es una maniobra simbólica, es una estrategia pragmática. Cuando los costos dictan el rumbo, los discursos sobran. La verdadera pregunta es: ¿qué significa esto para Washington? Porque la presión está funcionando, sí, pero no en el sentido que la Casa Blanca esperaba. No está debilitando a Rusia, ni frenando a China, sino que está empujando a India y a otros países a crear caminos alternativos que reducen el poder del dólar en el comercio global. Y lo más grave es que esos caminos no desaparecen después. Una vez que existen nuevos corredores de pago y nuevos socios comerciales, es casi imposible volver atrás. La presión estadounidense terminó abriendo justo el corredor que más temía Washington, un puente directo entre Nueva Delhi y Pekín. Mientras Trump elevaba aranceles de hasta un 50% sobre bienes indios, la respuesta de Delhi fue redirigir parte de su comercio hacia China. Y el resultado no tardó en sentirse. El déficit comercial de India con Pekín alcanzó niveles históricos, superando los $100.000 millones, con importaciones chinas creciendo hasta los $114.000 millones, mientras que las exportaciones indias caían sin remedio. No se trata de productos secundarios o fáciles de sustituir. Hablamos de los pilares de la industria moderna: electrónicos, químicos, maquinaria, baterías y hasta componentes farmacéuticos. Si India necesita reducir costos de manera urgente, la única alternativa accesible sigue estando en las fábricas chinas. El gobierno de Modi intentó compensar con políticas de Made in India, atrayendo a gigantes como Apple para ensamblar iPhones en el país. Pero un par de proyectos de ensamblaje no cambia décadas de dependencia. Las cadenas de suministro son demasiado complejas para reinventarse de la noche a la mañana.
Lo más llamativo es que, incluso en los años en los que India redujo sus importaciones generales, la balanza con China siguió creciendo. Y cuando Estados Unidos endureció las tarifas, el efecto fue multiplicador. Las compañías indias no dejaron de comprar, simplemente reestructuraron sus cadenas de pago, buscaron proveedores alternativos y empezaron a operar fuera del sistema dominado por el dólar. En silencio, sin declaraciones oficiales, se estaba escribiendo una nueva realidad, contratos firmados en yuanes, facturas liquidadas en rupias y un flujo financiero que poco a poco marginaba a la divisa estadounidense. Beijing, lejos de retroceder, vio en la presión de Washington la oportunidad perfecta. No solo ofreció bienes más baratos, también abrió sus propios sistemas de pago y plataformas financieras a India. Lo que parecía un intento de sanción terminó consolidando a China como el socio indispensable de Delhi. Y aquí está el detalle crucial: no se trata de alianzas ideológicas, sino de pura lógica económica. Las cadenas de suministro no entienden de discursos políticos, responden a costos, tiempos y estabilidad. Y bajo esas tres métricas, Estados Unidos ya no es el jugador confiable que solía ser. La consecuencia más inmediata de este movimiento se sintió en el sector energético. Bajo la presión de Trump, India redujo parte de sus compras de petróleo ruso. A simple vista parecía una victoria para Washington, pero en cuanto India retrocedió, China ocupó ese espacio sin dudarlo. En cuestión de semanas, Pekín comenzó a importar volúmenes récord de crudo ruso, muchas veces desde los mismos puertos que antes abastecían a Delhi. El resultado fue devastador para la narrativa de Trump. Rusia siguió vendiendo, China accedió a energía más barata y la estrategia de sanciones perdió fuerza. En lugar de aislar a Moscú, Washington lo empujó a integrarse aún más con Asia. Y para India, el costo fue doble: perdió una parte de su acceso preferente al petróleo ruso y, al mismo tiempo, quedó atrapada en una dinámica donde la presión de Washington la obligaba a pagar más caro por sus necesidades energéticas. Todo esto ocurre en un contexto donde las amenazas de Estados Unidos ya no infunden miedo y sus promesas ya no generan confianza. Las advertencias de sanciones, antes temidas, hoy se interpretan como oportunidades para que otros países creen rutas alternativas. Y los compromisos de cooperación, antes vistos como un seguro de estabilidad, ahora son percibidos como temporales, sujetos al capricho político del momento. El mundo observa que el poder estadounidense ya no es un marco estable, sino un factor de incertidumbre. El efecto dominó no se limitó a Asia. Canadá, históricamente el socio más cercano de Estados Unidos, pronto descubrió que la dependencia de su vecino del sur podía transformarse en un lastre. Durante décadas, Ottawa confió en el mercado estadounidense como destino seguro para su energía, sus minerales y sus productos agrícolas. Pero en 2025, esa certeza se desplomó. Las exportaciones canadienses hacia Estados Unidos cayeron un 27% en tan solo unos meses, y la inversión extranjera directa empezó a evaporarse. Lo que antes se consideraba un vínculo inquebrantable ahora se percibía como una vulnerabilidad. Los fabricantes de automóviles, los agricultores de trigo y hasta los productores de madera vieron cómo las tarifas y las represalias comerciales bloqueaban el paso de sus mercancías. Los cálculos eran alarmantes: hasta 140,000 empleos estaban en riesgo y la tasa de desempleo podría alcanzar el 7,5%, cifras que Canadá no había visto en más de una década. Oxford Economics llegó a advertir que el país se encaminaba hacia una recesión provocada no por falta de competitividad, sino por el peso de un socio que había convertido la interdependencia en un arma política. La respuesta canadiense fue clara: diversificar a toda prisa. Provincias como Alberta comenzaron a negociar con refinerías japonesas, impulsando proyectos de gas natural licuado hacia Asia. En la costa oeste, puertos como Vancouver y Prince Rupert se transformaron en puertas de entrada al comercio transpacífico, atrayendo inversiones que antes hubieran fluido directamente a Seattle o Los Ángeles. Y en paralelo, Ottawa promovió su estrategia del Indo-Pacífico, ampliando acuerdos en minerales, hidrógeno y tecnología con países de la ASEAN, Japón e India. Pero el giro no estuvo libre de tensiones.
Las fricciones con China, que impuso sus propias tarifas en respuesta a disputas comerciales, recordaron a Canadá que no existía un camino fácil. Aún así, la apuesta por diversificar era ineludible. Seguir confiando ciegamente en Washington era demasiado arriesgado. La ironía es que, mientras Trump subía aranceles para fortalecer la economía estadounidense, estaba empujando a sus aliados más cercanos a construir nuevas redes que reducían precisamente esa dependencia. Lo más preocupante para la Casa Blanca era la señal que este cambio enviaba al mundo. Si Canadá, el socio más confiable y el vecino más cercano, buscaba alternativas, ¿qué impediría que Europa, América Latina o incluso aliados históricos como Japón siguieran el mismo camino? Cada contrato renegociado, cada ruta marítima redirigida, era un recordatorio de que la hegemonía estadounidense ya no era intocable. Este reacomodo no era un fenómeno aislado, era un rediseño silencioso del orden económico global. Washington intentaba imponer su voluntad con aranceles, pero lo que obtenía a cambio era una red de países buscando refugio en nuevos bloques y alianzas. BRICS, el Indo-Pacífico, tratados regionales, todos encontraban oxígeno en el vacío que Estados Unidos estaba dejando. Y ese vacío se estaba convirtiendo en la herida más profunda de su poder económico.